Estimados hermanos, amigos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, de vernos a través de este medio, les damos la bienvenida a este tiempo de reflexión acerca de la palabra, una palabra que seguramente va a bendecir nuestra vida, va a hablar a nuestro corazón. Y hemos estado hablando acerca de una serie titulada Superándonos, y en esta ocasión quiero compartir con usted un mensaje que he titulado Superando la crisis. Quédese con nosotros unos momentos y disfrute del mensaje de la palabra del Señor en este tiempo. Sin descansar, y a la cima llegará. Bien, damos gracias a Dios porque seguimos compartiendo una palabra por este medio para nuestros amigos, para los miembros de nuestra congregación que por alguna u otra circunstancia no han estado presentes en estos días, en las celebraciones del domingo, entre semana, los miércoles. Y bueno, no queremos dejar pasar la oportunidad de aprovechar estos medios para compartir un mensaje con cada uno de ustedes. Y deseamos de todo corazón, yo como pastor deseo bendecir su vida a través de este mensaje y que usted pueda durante la semana acceder a estos mensajes, a esta serie tan importante para nuestra vida, nuestro corazón, en este tiempo tan necesario de la palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos un minuto y le decimos al Señor que use este medio para hablar a nuestro corazón? Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia y tu favor para con nosotros, porque nos permites tener vida, Señor, porque nos permites seguir avanzando, nos permites seguir adelante en medio de toda crisis, de toda circunstancia. Te pido que nos ayudes a salir victoriosos en medio de toda prueba y que podamos glorificar tu nombre aún en los tiempos adversos, en los tiempos difíciles. Bendice a los jóvenes, bendice a las damas, a los señores de nuestra iglesia, a nuestros amigos, y que esta palabra pueda ser de bendición y edificación para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje Superando la crisis, y quiero invitarle a que escuche lo que dice Isaías 41:13. Dice de la siguiente manera: porque yo soy Jehová, tu Dios, que toma tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Estamos en momentos, en una época donde es indudable que estamos atravesando por crisis, y al pensar en la crisis inmediatamente vemos un escenario de dificultades, vemos situaciones que parecen imposibles, vemos a nuestro alrededor y hay sufrimiento, hay dolor. Sin embargo, cuando estamos en el camino del Señor también podemos ver con la visión espiritual y saber que en medio de las crisis el Señor nunca deja a su pueblo, nunca deja a sus escogidos, y Él siempre está atento a nuestra realidad, a nuestra situación. Es un tiempo en el cual más necesita la humanidad, más necesitamos nosotros, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los adolescentes, del acompañamiento de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida, y no soltarnos de la mano del Señor. Y encontramos en este pasaje que el Señor dice que la manera en que podemos salir adelante, en que podemos superar la crisis, es tomados de la mano de Dios. Así lo dice el pasaje: yo soy Jehová tu Dios, que te toma de la mano derecha. Qué bendición, qué privilegio conocer la palabra, el evangelio, y saber que en tiempos difíciles el Señor extiende su mano y nos rescata. El salmista lo dijo en otras palabras, dice: yo soy el que rescato del hoyo tu vida. Y las crisis precisamente son situaciones, lugares en los que no encontramos salidas, pero yo quiero invitarle a que en esta ocasión, en este video, veamos algunas crisis que enfrentamos como seres humanos, como sociedad, y que vayamos a la Biblia para ver cómo podemos superarlas. En primer lugar, es una realidad que estamos en medio de una crisis de salud, y para ello el Señor tiene una palabra también. Dice la Escritura: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la expresión de Job cuando estaba en una crisis de salud, en una crisis de enfermedad. Y es importante que en este tiempo
nosotros aprendamos a ver la crisis de salud, la crisis de la enfermedad como un proceso que Dios usa para tratar con nuestro carácter, un proceso que tenemos que atravesar, quizá usted o algún familiar, y es importante que no le atribuyamos la enfermedad a Dios. Dios no es un Dios que anhele vernos enfermos. Tampoco es que la manera de trabajar del Señor sea enviando enfermedad a sus hijos. El Señor es cierto que trata con la humanidad, que trata con aquellos que están lejos del evangelio y del camino a través de estas formas de llamarles, a través de plagas, de pestes, pero a quienes somos hijos de Dios, el Señor usa estas circunstancias, estas adversidades o la enfermedad para mejorarnos y para que nuestra fe sea aumentada. Y en ocasiones es difícil entender esto, es complicado cuando se está en medio de la enfermedad, del dolor, que entender que Dios está en medio de ello, pero no debemos dudarlo. Y el ejemplo es Job, quien en medio de la enfermedad dice que no atribuyó su enfermedad, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es importante que en la enfermedad no olvidemos que el Señor no nos ha dejado. En tiempo de angustia clamaremos al Señor y Él escuchará. Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y por su llaga hemos sido curados. Y también dice la Escritura que el Señor va a bendecir nuestras aguas, nuestro pan, y quitará toda enfermedad del medio de nosotros. Es necesario creer que el Señor puede sanarnos. Es necesario que estemos confiados que aún en la enfermedad el Señor tiene el control de nuestra vida, que nada de lo que sucede en la vida de los hijos de Dios está fuera del alcance o del control del Señor Jesucristo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el salmista. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que somos creación de Dios en todo momento. Además, para superar la crisis de salud, la crisis en la enfermedad, es importante, hermano, que usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, seamos también sensatos y aprendamos a cuidarnos, que aprendamos a aplicar la palabra. Y dice el proverbio, el entendido ve el mal y se aparta. La palabra del Señor nos muestra una y otra vez que el Señor usa diferentes medios para sanarnos. En ocasiones usó algún profeta que llegó y ungió con aceite al enfermo. En otras ocasiones usó la medicina, en otras ocasiones usó la palabra, en otras ocasiones usó las aguas, como en el caso de Naamán. Pero hay indicaciones y hay instrucciones en la Biblia que nos animan y nos fortalecen para alcanzar la sanidad. Si usted ahora mismo está en medio de la enfermedad, de la dificultad, yo le invito a que no decaiga su fe, sino que confíe en que aún el Señor puede usar la medicina para sanarle, que aún el Señor puede usar una oración para sanarle, que el Señor tiene el control de su vida y que debemos asimismo cuidarnos, que debemos tomar las precauciones para que el Señor pueda protegernos en toda circunstancia. Es posible salir adelante en medio de esta crisis de enfermedad. No piense que el Señor le castiga a través de una enfermedad. No piense que el Señor lo ha puesto en esas circunstancias, sino antes bien veamos a Dios como nuestro protector, como nuestro auxilio, como nuestra fortaleza en los tiempos difíciles y de dolor. Así que superemos la crisis en la enfermedad. En segundo lugar, nos enfrentamos en este tiempo a una crisis más que la crisis económica o la crisis material. Y hay un hermoso pasaje que encontramos en la Escritura y dice: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Pero si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas humanas, ¿quién les confiará entonces las venideras? Para superar la crisis económica es necesario entender que somos mayordomos de lo que el Señor pone en nuestras manos.
Así lo manifiesta la Escritura. Dice que de lo recibido de su mano, de eso le damos. Dice la Escritura que según sea nuestro corazón, damos al Señor. Somos administradores, así dice la palabra, de los bienes, de las bendiciones de parte de Dios. Y para que podamos salir adelante, hermano, es necesario poner en práctica la buena mayordomía. De todo lo que venga a sus manos, el Señor lo pueda multiplicar a través de su fidelidad en los diezmos, en las ofrendas, en las cosas de la obra de Dios. Además, no es tiempo de incurrir en deudas, no es tiempo de hacer gastos innecesarios. A veces nosotros quisiéramos que el Señor hiciera un milagro sobrenatural sobre nuestras finanzas, pero también el Señor puede obrar milagros con nuestros hábitos de administración de nuestras finanzas. Es posible salir de las deudas, es posible adquirir las bendiciones materiales si somos bien administrados, pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Señor Jesucristo. Debemos ser sabios en este tiempo, aprovechar bien los recursos, aprovechar bien lo que viene a nuestras manos, usarlo para el bien y no demeritar que el Señor no hace excepción entre lo poco o lo mucho. Pareciera ser que en este tiempo los recursos se acaban, pero cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros tenemos un pacto de fidelidad con el Señor a través de nuestras ofrendas, a través de los bienes que Él pone en nuestra mano, el Señor va a bendecir nuestra vida. Quizá para algunos no sea un hábito el dar diezmos, el dar ofrendas, y yo quiero decirle que la palabra dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dice otra parte de la Escritura que cada uno conforme sembramos, así mismo habremos de cosechar. Y esto es un acto de fe. Si queremos que el Señor bendiga nuestras finanzas, debemos probar este pacto, esta ley espiritual que el Señor ha dejado en la Escritura para nosotros. Si venimos al camino de Dios, tomemos esas bendiciones a través de nuestro pacto con el Señor Jesucristo. Así que yo no sé cuánto sea lo que usted gane en su trabajo, pero yo estoy seguro que el Señor puede bendecir lo poco y puede bendecir lo mucho. Pero nuestra fe y nuestra fidelidad es probada en este tiempo de crisis. El Señor va a hacer cosas especiales con aquellos que se mantengan firmes creyéndole al Dios Todopoderoso. Él es el proveedor, Él es el que nos ayuda a salir adelante, Él es el que le da gracia con los clientes, Él es el que multiplica la bendición, Él es el que le da capacidad para sacar adelante los trabajos, Él es el que le va a ayudar a administrar bien sus recursos, sus bienes, y a su vez le va a dar multiplicación en su vida económica, en su vida material. Yo estoy convencido que el Señor va a comenzar a bendecir a la iglesia en este tiempo. Así que confiemos en la palabra de Dios y pongamos por obra esta recomendación para salir adelante en medio de la crisis económica. Dios está con nosotros. En tercer lugar, enfrentamos una crisis emocional. La crisis de las relaciones interpersonales, la crisis del temor, la crisis del miedo, la crisis del rechazo por el distanciamiento social. Y el salmista dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Es posible salir adelante en medio de esta crisis emocional, y es necesario que tomemos el control de nuestras emociones a través de la oración. Mire, la oración, cuando nosotros la practicamos, cuando nosotros vamos ante el Señor y le entregamos nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras angustias, dice el Señor que traigamos delante de Él toda preocupación, toda angustia. Entonces traemos descanso emocional, descanso espiritual a nuestra vida cuando hablamos con el Señor. Dice la Escritura que cuando nosotros no tenemos las palabras, quizá usted a veces ha sentido
que no sabe qué le pasa, que no puede expresarse como él, está irritable por todo, está atemorizado, está atemorizada, está angustiada, preocupada. Yo le recomiendo en esta palabra que vaya a los pies del Señor y ponga todas sus cargas delante de Él y dígale: Señor, ayúdame a descansar en la fe de que tú estás conmigo, que tú estás con mi familia. Pero además, para superar la crisis emocional es necesario alimentarnos de la palabra, alimentarnos de la escritura, no alimentarnos de todas aquellas malas noticias o de la postura gubernamental o de la postura de los vecinos o de qué piensan los familiares. Todo eso son opiniones que cada uno va creando, y el hombre o la mujer que desea salir victorioso de la crisis necesita anclarse en la palabra, como dice la escritura, que el Señor es nuestra ancla segura. Así que nosotros debemos alimentarnos de la palabra, leer la palabra un capítulo al día, escuchar un mensaje, aprender acerca de los principios espirituales bíblicos y saber que primero están las leyes espirituales y después las leyes materiales, y que confiemos que el Señor está con nosotros. Es importante para superar la crisis emocional en el hogar, querido hermano, amigo. Ahora hablo a los señores. Es necesario que seamos impecables en nuestras palabras. Y cuando digo que seamos impecables, significa que no tengamos pecado en nuestras expresiones. Vivimos tiempos difíciles en los que luego se vuelve descontrolada la comunicación y reaccionamos y gritamos y nos exponemos a circunstancias que pudieran después provocar dolor y resentimiento en los compañeros de trabajo, en los familiares, en la pareja, en los hijos. Y también asimismo las mujeres deben de cuidar sus palabras, su reacción. Debemos desarrollar la paciencia. La crisis precisamente viene a nuestra vida y nos hace ser mejores, que podamos salir de la crisis emocional teniendo el control de nuestras palabras, de nuestras reacciones, y siendo pacientes, siendo tolerantes. No reaccionemos inmediatamente, no tomemos las cosas personal, busquemos la manera de encontrar soluciones para salir adelante. Dígale: Señor, ayúdame a encontrar la respuesta, ayúdame a superar esta situación. No permita, Señor, que lastime a nadie con mis palabras. Ayúdame a controlar mi lengua, mis palabras. Señor, dice la Escritura que la lengua tiene el poder de incendiar una ciudad entera, pero también la lengua tiene el poder de bendecir a los que nos rodean. Así que salir de la crisis emocional, superar la crisis emocional, requiere que busquemos la presencia de Dios. Las crisis emocionales, las crisis del corazón, del interior, de los pensamientos, vienen a ser superadas por medio del Espíritu Santo del Señor. El Señor sabe lo que necesitamos y debemos ir a Él y descansar y decirle: Señor, dame un nuevo corazón, como dice la alabanza. Así que bien, hermanos, iglesia, amigos, nos enfrentamos a momentos difíciles, pero yo quiero recordarle que en el Señor Jesucristo tenemos la respuesta para superar la crisis en la salud, la crisis económica y la crisis emocional. Pongamos por obra esta palabra, pongamos por obra estos consejos y, como dice la Escritura, seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Si queremos resultados, si queremos un cambio de vida, es necesario poner por obra la palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo y deseo que el Señor les bendiga. Deseo verles pronto a quienes no los hemos podido ver en la iglesia, y también bendigo a cada uno de mis hermanos líderes, miembros de la congregación, que durante la semana van a ver este mensaje. Estaremos el domingo reuniéndonos a las 10 de la mañana, a las 12 del mediodía, y aprovecho también para hacer la invitación a todos ustedes a la reunión del MEP los lunes a las 8 de la noche. Estamos viendo temas de crecimiento espiritual, temas para ser mejores personas, temas para aprender a servir mejor al Señor. Así que tenemos la oportunidad, tenemos un nuevo tiempo para adorar, discipular y servir. Que el Señor les bendiga.